Jesús. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Postrados ante ti. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Solo en ti confiamos, Espíritu. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Estamos confundidos sin tu presencia, Señor. Por eso pedimos, Espíritu Santo, que hoy llenes cada vida en este lugar. Toma nuestros corazones, Señor. Llénalos con tu presencia. Queremos oír tu voz, tu dulce voz, Señor. Estar donde tú estás, Señor. y queremos estar, Jesús, cerquita de ti. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz, Jesús, solo queremos escuchar tu dulce voz. Dulce voz fluyendo alrededor. Oh, nada más que tu amor. Nada más y nada más que tu voz. Aquí estamos postrados, Dios. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Presencia nos trae paz, Señor. Confiado en ti, anhelo siempre estar. Anhelamos estar en ti, Jesús, y postrados. Postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Solo en ti confiamos, Dios. Confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Oh sí, Señor, te necesitamos. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Quiero a ti y solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti y solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti y solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti y solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube
en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Hemos venido a recibir una palabra y a ser bendecidos por ella. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu bondad, por esa paz que tú nos das aún en medio de las dificultades de la vida, Señor. Podemos estar confiados en que tú no nos abandonas y que estamos en tu mano. Y si hoy estamos pasando una dificultad, sabemos que pronto, Señor, saldrá la luz y podemos gozar de las bendiciones abundantes tuyas. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por cada alma, cada persona que hoy ha asistido a este lugar. Yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú les bendigas, Señor. Tú conoces la mente de cada uno de los que hay aquí y conoces los pensamientos de ellos, Señor. Y sabes, Padre, que aún hay pensamientos de duda, hay pensamientos de desesperanza, Señor. Pero tú que estás aquí, Señor, y habitando en cada uno de nosotros, nos trae una nueva esperanza, Señor, en donde nos dices que tú no nos has abandonado ni nos vas a abandonar, y que el destino de nuestras vidas y ese futuro nuestro, que es un buen futuro, está en tus manos, Señor. Llénanos de tu paz y aumenta nuestra fe para que tengamos la paciencia para esperar la restauración de todas las cosas, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Escríbela en cada corazón, en cada mente, séllala con tu espíritu, Señor, para que sea vida en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra. Todos sean bienvenidos. Siéntanse en un lugar de bendición. Este es un lugar de todos. Este lugar no es de una persona, no es de un pastor, una pastora o de unos líderes. Este lugar es de todos nosotros y Dios nos lo ha concedido para que podamos venir a este lugar y le busquemos y le encontremos y tengamos ese encuentro con Él. Así que sienta el abrazo de Dios en esta mañana, porque Dios está en este lugar, en la persona más maravillosa que puede haber, la persona de su Santo Espíritu. Quiero invitarlos a 1 Corintios capítulo 1 y voy a leerles los versículos 1 al 5 en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada, no significa que yo por esto sea inocente, pues el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Amén y amén. El mensaje de hoy lo he titulado Aprobados. Y esta palabra viene porque el Señor ponía en mi corazón que les compartiera la necesidad que hay
de que cada uno de nosotros recibamos la aprobación de Él en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos recibir esa aprobación de Dios. Y me gusta como el apóstol habla en esta palabra, el apóstol Pablo, cuando dice que ustedes deben considerarnos simplemente, ¿cómo? Dice simplemente, escuchemos esta palabra, ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Y me gusta esta palabra porque el apóstol hace que todos pongamos los pies sobre la tierra. Porque tenemos como seres humanos la tendencia muchas veces de endiosar a las personas y enaltecerlas en demasía. Y esto no sucede solamente con los líderes espirituales. Muchas veces se pone como un dios el pastor, el sacerdote, el líder espiritual, se endiosa. Y se cree que es alguien superior a nosotros. También sucede en el campo político, se endiosan los gobernantes y creemos que ellos son más que nosotros, o los que están en una posición de gobierno o en una empresa que están como gerentes, o el presidente o el dueño de una empresa o algo, y pensamos que son superiores a nosotros. Y me gusta lo que dice Pablo, y en el caso de nosotros los cristianos dice, ¿cómo deben considerarse o considerarnos a nosotros? Decía Pablo, ¿ustedes cómo deben considerarme a mí? Un simple ayudador de Cristo. Un simple ayudador de Cristo para compartir las buenas nuevas, para llevar la palabra. Entonces debemos nosotros, para ser aprobados con Dios, conservar también esa humildad que debe ser característica de nosotros, de nunca pensar que somos más que los demás. Y si usted en algún momento ha sido menospreciado por lo que sea, por su nacionalidad, por su posición, por su apellido, por lo que posee, por su estudio, porque no lo ha podido tener, o por lo que sea, ha sido menospreciado, pues confíe que el Señor lo va a exaltar. Y lo importante aquí no es lo que piensen los seres humanos de nosotros. Lo que realmente tiene valor es lo que Dios piense de nosotros, lo que Dios piense de mí. Eso es lo que realmente vale en esta vida. Dice el versículo 2, ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. Nosotros todos hemos recibido una encomienda de parte de Dios, y es compartir las buenas nuevas. Cuando dice la palabra los designios secretos de Dios, se está refiriendo a eso, a que lo demos a conocer a Él, que enseñemos la palabra, que enseñemos el evangelio a los que no lo conocen. Porque para quien no conoce la palabra, Dios es un secreto realmente. Cuando no se conoce la palabra, realmente no conocemos quién es Dios. Y tenemos ideas muy desacertadas de lo que es el Señor, de lo que es nuestro Dios. Y como ayudantes de Cristo necesitamos la aprobación de nuestro Dios para poder cumplir con el encargo de su Hijo Jesucristo, de ser los mensajeros que lo damos a conocer a Él. Y para eso necesitamos, como personas, como familia, como iglesia misma, recibir la aprobación de nuestro Dios. Esto es muy importante.
y necesitamos vivir dentro de esos propósitos de Dios. ¿Cómo vivimos dentro de los propósitos de Dios? Cuando su bendición, su favor, su cuidado, su bien, su misericordia y su dirección sean la constante sobre nosotros y con nosotros. Las bendiciones de Dios en verdad no son para un momento, para un rato o para algunos días. Las bendiciones de Dios para nosotros son permanentes. Son permanentes. Todos los beneficios del cielo son para los que han sido aprobados por Dios. Todos los beneficios del cielo son para los que han sido aprobados por Dios. Entonces, ¿qué es estar aprobado? Hay muchas definiciones de ser aprobado, pero una buena definición es la siguiente: es estar calificado como idóneo para ejercer o hacer una labor específica. Eso es estar aprobado. En otras palabras, que ha demostrado que es digno de confianza para cumplir con el encargo que se le ha encomendado. Nosotros debemos demostrar que somos capaces y competentes para cumplir con esa encomienda que ha puesto Dios en nosotros. Por eso también dice la palabra que también es digno de alabanza, y cuando Él habla esto quiere decir que en su momento, cuando le mostramos a Dios que somos capaces, que somos competentes, llegará un momento en que Él mismo nos va a alabar, nos va a aprobar. ¿Y cómo podemos ser aprobados? ¿O cómo podemos estar aprobados delante de Dios? Y hoy quiero compartirles 3 cosas que ojalá las grabe en su mente, las grabe en su corazón, porque esta enseñanza de hoy, si la atesora en su mente y la guarda en su corazón y la pone en práctica, va a bendecir toda su vida, toda su vida. Y la primera cosa que debemos tener nosotros muy en cuenta y muy pendiente, conocerla, guardarla, es identidad. Saber cuál es nuestra identidad. Cuando usted sabe quién es, sabe para quién trabaja y sabe cómo comportarse y cómo dirigirse. Cuando usted sabe quién es, sabe quién es su Dios. ¿Sabe por qué no conocemos a Dios y no sabemos quién es Dios? Y a veces tenemos ideas tergiversadas de Dios, porque ni nosotros mismos sabemos quiénes somos. Y es muy importante saber cuál es mi verdadera identidad. No la que el mundo nos ha impuesto, no la que la sociedad a veces quiere ponernos, sino la que Dios ha puesto en nosotros. ¿Quiénes somos para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? Usted vale no por el valor que le hayan dado los seres humanos, sino por el valor que Dios le ha dado. Por eso es que vale, por el valor que Dios le ha dado. Y sin interesar la situación que estemos pasando hoy, nuestra identidad delante de Dios nunca se pierde. Nunca somos más cuando tenemos más, o nunca somos menos cuando tengamos menos. Delante de Dios siempre vamos a valer igual, y nuestra identidad es la misma, porque delante de Dios nosotros nunca perdemos nuestra identidad. Y vamos a ver que la Biblia es contundente diciéndonos quiénes somos. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Dice la palabra:
Pero ustedes, o sea, todos nosotros, son una familia escogida. ¿Escogida por quién? Escogida por Dios. Un sacerdocio al servicio del Rey. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. ¡Qué bendición! Y vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, lo más contundente que hay en la Biblia sobre nuestra identidad. Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Saben? Esa es nuestra verdadera identidad. Yo no soy el hijo del borracho, el hijo del pobre, el hijo del asesino, el hijo del adúltero o de la adúltera. No, yo no soy ni la hija de la abandonada, nada de eso. Yo soy hijo de Dios. Y aquí en la tierra pueden haber muchos títulos. El presidente, el rey, el gerente, el gobernante, el ministro, el alcalde, quien sea, pero ningún título de esos es superior al que Dios nos ha dado, hijos de Dios. Nosotros tenemos el nombre que es sobre todo nombre, y tenemos la identidad y la posición más grande que puede haber en este mundo, y es la de ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo. Así que no nos dejemos acorralar por las mentiras de Satanás, ni por lo que el mundo quiere hacernos a nosotros creer y ver. Porque Dios en nosotros ha puesto su Espíritu Santo, y dice que para que no volvamos a tener miedo. Así que nosotros no le vamos a tener miedo al futuro, no le vamos a tener miedo a la muerte, no le vamos a tener miedo a la situación, a la guerra, a la enfermedad. No le vamos a tener miedo a nada de estas cosas, porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que el mismo Espíritu nos convenza quiénes somos nosotros, los hijos de Dios. Gloria a Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. ¿Qué interesa el papá que hayamos tenido? Debemos honrarlos a ellos, hayan sido buenos o no tan buenos padres. Aun si lo conocimos o no lo conocimos, nuestro Padre terrenal. Pero nosotros todos tenemos el mejor Padre. El papá, mi papá, su papá es el más santo, es el más poderoso, es el dueño de todas las riquezas de este mundo, y la palabra dice que somos sus herederos. Así que no nos dejemos mentir, iglesia. Si somos hijos de Dios, somos herederos de todas las riquezas del cielo. Todo lo que le pertenece a Dios, todo lo que pertenece a Jesucristo, me pertenece, nos pertenece. Abba, Padre, y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu. Aquí yo veo un milagro grande y poderoso, que el Santo Espíritu de Dios se una a nuestro espíritu. Y esa unidad es la que hace
que nos convenzamos que somos hijos de Dios y que no somos cualquier cosa, ni aún no somos cualquier persona. Somos lo más importante y lo más amado para nuestro Dios. Y dice que se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios, y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Les recuerdo la palabra que he compartido aquí con ustedes y que encontramos en Zacarías, en el libro de Zacarías, que dice: mire cuánto tiempo lleva sufriendo, mire cuánto tiempo lleva sufriendo, el doble será su bendición, el doble será su bendición, porque eres hijo de Dios. Gloria a Dios. En segundo lugar, entonces, en primer lugar, ¿qué debemos tener siempre presente? Nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Y al Señor nunca se le olvida quiénes son sus hijos. Nunca. En segundo lugar, unidad. Unidad. El Señor quiere que como familia y como iglesia seamos uno. Esto quiere decir que el deseo de Dios es que nos mantengamos unidos y solidarios unos con otros por medio de la fe. Mire el ejemplo que nos da la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 4 versículo 32 dice: todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Si ese fuera nuestro pensamiento hoy también, mis hermanos, no habría ningún necesitado en la iglesia. Dios quiere la unidad en nosotros, como familia de Dios, como familias que somos papá, mamá, hijos, hermanos y familiares. Quieren que seamos uno con Dios y que seamos uno entre nosotros. Y esto no quiere decir que no podamos tener diferencias. Claro que vamos a tener diferencias, pero como resolvamos las diferencias va a demostrar si tenemos o no tenemos la aprobación de Dios. Porque si a las diferencias yo le añado fuego para que se agranden las diferencias, o si a las diferencias que podemos tener yo tiendo más bien un puente para que nos acercamos y nos unamos, ahí se va a mostrar realmente quién tiene la aprobación de Dios. Jesús, en la última oración que hizo ahí en Getsemaní antes de ir a la cruz, dijo algo grandioso. Juan capítulo 17 versículos 20 y 21. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo van a creer en el Señor y cuándo van a respetar verdaderamente la iglesia? Cuando nos vean unidos. Y no que nos destruimos entre nosotros mismos. No cuando estamos esperando que el hermano caiga para caerle más encima y juzgarlo. Por eso el apóstol Pablo nos decía al principio en la palabra que leíamos que no juzguemos a la primera, que esperemos a la manifestación de Dios. Él va a sacar a la luz todo y va a juzgar perfectamente todo. No nos adelantemos nosotros.
Como cristianos nos debe caracterizar la unidad, como familias y como iglesia. Si hay división, pleitos, contiendas en el seno de nuestra familia o iglesia, si nos convertimos en jueces de nuestro prójimo o de nuestro hermano, no vamos a ser aprobados por Dios y con sus terribles consecuencias. La división o falta de unidad en la familia es una estrategia de Satanás para destruirla. Igual pasa con la iglesia. Por eso la palabra en primera de Pedro capítulo 3 versículos 8 y 9 nos dice: en fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendiciones. Dios los ha llamado a recibir bendición. Nosotros estamos para cuidarnos nosotros mismos. Cuando veamos un hermano que cayó o un hermano en necesidad, ¿cuál debe ser nuestra actitud? No la de juzgarlo y decir, no, es que ese quizá está en un pecado, quién sabe qué, o qué está haciendo, o está haciendo mal las cosas. No, nuestra actitud debe ser orar por ese hermano, y si podemos tenderle la mano económicamente o espiritualmente, o como sea, lo que tenemos que hacer es levantarlo, ayudarlo a levantarse y seguir adelante. Debemos estar unidos y seremos una iglesia poderosa, hermanos, y también tendremos la aprobación de nuestro Dios. Entonces, en primer lugar, ¿qué debemos tener en cuenta? Identidad. En segundo lugar, unidad, estar unidos. Primero, saber quiénes somos. Segundo, estar unidos. Y en tercer lugar, orden. Orden. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14 versículo 40 en la Nueva Versión Internacional. Dice: pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Y dice en el versículo 33, la primera parte de ese mismo capítulo: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. En algunas versiones también dice: Dios no es un Dios de desorden, no es un Dios de desorden ni de confusión. El orden trae paz, iglesia. El desorden trae caos y confusión. Y la verdad es que la bendición de Dios no se ve en una vida desordenada. La bendición de Dios no se ve en una vida desordenada, porque puede tener llegarle mucha bendición a alguien, pero si es desordenado, la va a desparramar, la va a perder, no la va a aprovechar como debe ser. Cuando hay desorden en nuestra vida, estamos expuestos a todo lo que Satanás quiere hacer para destruirnos. Por eso es importante que analicemos en qué áreas de nuestra vida hay desorden para corregirlo. Es muy importante esto, iglesia. El desorden lo podemos tener en nuestras finanzas. ¿Cuántos están endeudados? ¿Por qué? Porque gastan más de lo que ganan. Y nosotros debemos aprender a vivir como dijo Pablo: en la abundancia aprender a vivir, pero en la escasez también aprender a vivir. Y sabemos que cuando hay escasez debemos reprimirnos de algunas cosas. El desorden puede estar también en nuestro trabajo, en nuestras prioridades. Nosotros debemos saber que Dios debe ser primero en todo, y después de Dios
nuestra familia. Y después de la familia, sí, el ministerio o el trabajo que tengamos. Debemos ordenar las cosas como deben ser. En el tiempo, ¿cuánta gente es tan desordenada en el tiempo? Y saben, una muestra del desorden en el tiempo que podemos tener está en la puntualidad. Yo puedo ver cuando una persona es desordenada con su tiempo, cuando es puntual o es impuntual. Dedicarle el tiempo debido a los hijos, el tiempo debido a la esposa, el tiempo debido al esposo, el tiempo debido al trabajo. Porque ¿cuántos pierden su salud por dedicarle más tiempo al trabajo del debido? Cuando la palabra dice que 6 días trabajaremos y el 7º descansaremos. Es una orden del Señor que descansemos un día. Muchos dicen que no pueden venir a la iglesia porque tienen que trabajar todos los días. Pues allí hay desorden. Si usted lleva muchos años viviendo así nomás y no se ha casado, está en desorden. Porque el orden correcto de Dios es que nos casemos. Y no importa si hoy está viviendo con alguien y ya tiene muchos hijos, es tiempo de poner en orden las cosas. Y va a haber la bendición. No crea las mentiras del diablo. Me decía una persona, es que mi mamá me dice que si me caso, ya llevaban como 15 años o más viviendo juntos y tenían como 3 hijos. Y dice, es que mi mamá me dice, la mamá le estaba diciendo a la hija que si se casaba, que no lo hiciera porque entonces el tipo la iba a dejar, la iba a abandonar. Mentiras del diablo. Si se casa, Dios va a recibir la aprobación de Dios y las riquezas del cielo son de usted, son suyas. Si lleva muchos años como cristiano y no ha ido a las aguas del bautismo, está en desorden. ¿Cómo es posible que lleve 15, 20 o 10, 15, 20, 30 años como cristiano y no haya ido a las aguas bautismales? Como lo ordenó el Señor. El Señor acudió al bautismo cuando cumplió la mayoría de edad, porque esa era la mayoría de edad en ese tiempo, 30 años. A los 30 años. Y nos dio ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros cuando nos bauticemos debemos ser conscientes de lo que vamos a hacer. Y por eso debemos hacerlo en una edad que tengamos conciencia. Para algunos puede ser desde los 8 años, 9 años, pero que tenga la conciencia de lo que va a hacer. El Señor lo hizo a los 30 años. Debemos poner en orden las cosas, iglesia. Aún en las finanzas, atrévase a probar a Dios. Con los diezmos, atrévase a probar a Dios. El Señor dice que lo probemos. A ver, si usted diezma, que lo pruebe y mira a ver si no le abre las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Atrevamos a poner en orden todo y el Señor va a prosperarnos mucho más, mis hermanos. Y no haga las cosas porque yo las esté diciendo. Tome este mensaje y vaya allá a su lugar secreto y dígale al Señor: Señor, revélame las cosas. Y yo sé que el Espíritu Santo le va a mostrar la luz, porque Él quiere que usted y yo recibamos la aprobación de Dios.
Y entonces se va a cumplir lo que también dice ahí en 1 Corintios capítulo 4, la última parte del versículo 5, dice: entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Así que, iglesia, por favor, grábese esto. Tenga en cuenta siempre su identidad. ¿Quién es usted para Dios? Usted es su hijo amado, el heredero de todas sus riquezas. En segundo lugar, unidad. Recuerde que la iglesia, la familia, la iglesia, somos una familia, no somos enemigos, somos una familia y nos amamos. Y recuerde que en la unidad hay mucha bendición. Y por último, pongamos en orden nuestro desorden, todo lo que tengamos ordenado. Y mire que no es imposible, y en verdad no es difícil. El todo es tomar la primera decisión. Voy a ordenar mi vida. Y empezamos, damos pasitos como los bebés cuando empiezan a caminar. Vamos dando los primeros pasitos. Empezamos con algo. Podemos empezar con el tiempo, con lo que haya, y que el mismo Espíritu ponga en nosotros. Voy a poner en orden todo, mis cosas. Y el bebé va empezando, algunas veces se cae, llora, vuelve y se levanta, lo ayudan a levantarse, pero insiste hasta que lo vemos caminando, y cuando lo vemos es corriendo. Mis hermanos, si nosotros damos los primeros pasos sabiendo que somos hijos de Dios, cuando nos veamos es grandemente bendecidos, y las cosas viejas han pasado y vemos que Dios ha hecho todas nuestras cosas buenas, y la honra que perdimos el Señor nos la devuelve con doble honra. El Señor les bendiga grandemente. Gracias, Padre. Gracias, Señor.